que nos inspiró hoy en el tema del día, el rechazo que generó la situación que vivieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer en Bogotá. Pues vamos a hablar sobre este tema con el magistrado César Mercado, el presidente del Tribunal Superior aquí en San José del Guaviare. Magistrado, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación con el magistrado hasta ahora. Buenos días. Bueno, vamos a recuperar No lo escucho, sí, la comunicación con el sí, señor. magistrado. Sí, porque los pronunciamientos que se están haciendo, Omar, ya escuchábamos lo que dijo pues el presidente de la Corte Suprema en rechazo justamente a esa situación que vivieron. Las altas cortes están haciendo ese llamado pues unánime al respeto por la independencia de poderes, es lo que están justamente ellos pues pidiéndole al presidente, al gobierno nacional. No sé si ya tenemos comunicación con el magistrado nuevamente. No, ¿Sí? ya estamos contactando al Ok, magistrado. Laura. sí. 7:43 lo decía, porque esta situación lo que preocupa, digamos, es que no genere garantías para la rama judicial en el ejercicio de esas funciones sin presiones, que al final es parte de lo que se ha venido sintiendo, la presión por esa elección del fiscal, del fiscal desde hace algunos días que no se dio en el Congreso, ahora le corresponde a la Corte, pero la presión, y dice, él usa una palabra, el asedio que vivieron ayer, pues fue muy preocupante. Ya, creo que ya Sí. tenemos al magistrado en línea. Magistrado César Mercado, Muy muy buenos buenos días. días. Muy buenos días, apreciada Laura, a ti, a toda la mesa de trabajo y los oyentes. Primero deseándoles un feliz día del periodista y que sigan con esta importante labor de informar al país. Muchas gracias. Pues magistrado, hablando de lo que pasa en el país, estas reacciones que ha generado la situación que vivieron ayer, pues los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hay que decir, que cómo analizar lo que está pasando. Laura, muy preocupante. Rechazamos vehementemente las circunstancias y las situaciones que está viviendo la Corte Suprema de Justicia y en general la justicia en Colombia. Existen tres ramas del poder público, las cuales son autónomas, independientes. Las decisiones que tome cada rama del poder público no le incumbe a las demás existentes y por eso existe un control de frenos y contrafrenos, porque es una democracia, porque aquí no estamos en un estado legítimo en el cual una sola persona concentra el poder público, sino son tres ramas del poder público quienes adoptan decisiones y ahí se determina el equilibrio de poderes para que no se concentre en una de ellas. Entonces las decisiones de la justicia no pueden ser cuestionadas, ni mucho menos presionar a que se tomen unas decisiones. La democracia está en vilo, como lo dijo nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque si ellos no toman la decisión hoy, tendrán el tiempo necesario para tomarla, porque no es las vías de hecho, el mecanismo, la ruta o la dirección exacta para poder adoptar decisiones positivas a favor del pueblo colombiano. Si bien el fiscal termina un periodo, tendrá otra persona que lo reemplace o la Corte adoptará otras personas, pero no son las vías de hecho, no es el amedrentamiento, no es la protesta no pacífica, porque la protesta es permitida en la Constitución política, es la presión que se adoptó, es cerrar las puertas de acceso, es disparar, es tirar piedras, es gritar la forma como lo hicieron, donde no van a conseguir lo que la justicia tiene que hacer en su debido momento. Recuerden lo que pasó en el año 85 con el Palacio de Justicia. Sí. Aquí les digo a todos los habitantes de San José del Guaviare, del departamento del Guaviare, no volvamos a repetir esos momentos donde unos pocos, porque no éramos todos los colombianos, estaban en contra de una situación que vivía el país y mataron cuántos magistrados y cuántos inocentes murieron y cuántos funcionarios y cuántos exguerrilleros del M-19 también fallecieron en esa toma del Palacio de Justicia, cuántos inocentes. Entonces, decirle a las personas que comprendan que la rama judicial es autónoma en sus decisiones y que es independiente al Congreso de la República y que es independiente al presidente de la República. Por eso el andamiaje constitucional establece, el presidente envía una terna, pero es la Corte, otra rama del poder público, quien elige
de esa terna. Y si de esa terna no le conviene, no le satisface o no cumple con los requisitos o no genera estabilidad en el país, podrá revolverlas cuantas veces sea necesario, pero no se tiene que obligar a que se elija a una persona en determinado momento. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que se cree una autoridad, se cree ese nepotismo, esa situación donde una sola persona es la que controla las ramas del poder público, como se daba en un Estado de Derecho cuando Napoleón Bonaparte concentraba lo que era la rama judicial, lo que era la rama legislativa y lo que era la rama ejecutiva. Entonces el llamado es a que tengamos una independencia, a que apoyemos a las Cortes, a que reaccionemos a lo que pasó ayer y que no lo permitamos, ni siquiera mentalmente. Sí. No podemos permitir que la democracia en Colombia esté en juego. Hemos corrido mucha sangre. Fueron tantos movimientos como la séptima papeleta, fue tanto el sufrimiento con el narcotráfico que tuvimos que reformar la Constitución Política de 1991 para acabar todos los estados de sitio, para volver en plena democracia, en pleno siglo XXI, a vivir lo que se vivía en un Estado de Derecho. En este caso, magistrado, esta, digamos, decisión que toman los magistrados de la Corte bueno, de hacer esta votación, pero que no alcanza y al final el voto en blanco pues, termina ganando, se puede interpretar también como de pronto no satisface esas 3 mujeres que están ternadas. Yo no puedo determinar qué están pensando ellos, pero si un pueblo en una decisión electoral gana el voto en blanco, porque no está de acuerdo con los candidatos que están postulando su nombre para representar las riendas administrativas de un territorio. Sí. Mismo, no han llegado a un consenso, no se ha dado un equilibrio entre las personas que están ternadas y eso es válido en una democracia. Aquí no se puede imponer a los candidatos, entonces, sino el Ejecutivo que nombrara, que externara y nombrara al fiscal general, o que la Corte Suprema o el Consejo de Estado nombre al Procurador General de la Nación. Aquí lo que hay un equilibrio. Unos nombran, otros ternan, otros, ¿para qué? Para que no haya una concentración de poder. Y aquí, mientras no haya consenso, la Corte puede deliberar cuantas veces sea necesario. Lo importante es que se tome una decisión que le sirva al país, que le convenga a la justicia, porque el fiscal general de la Nación es la persona que inicia, que lleva, que representa la acción penal, que lleva el ius poniendi, que es la persona que se encarga de administrar esa política criminal y no puede ser cualquier persona quien llegue a ese cargo, porque lo que pasa es que se desestabiliza el poder público en Colombia. Sí, en este caso, magistrado, si hacemos como la claridad de cuáles son esas 3 ramas, usted ya nos decía, está la ejecutiva, la judicial, pero expliquémosle un poco como representando en las instituciones y la siguiente pregunta es, ¿está en riesgo esa institucionalidad con esto que está pasando? Laura, te lo digo firmemente, sí está en riesgo. Sí está en riesgo y es a través de los medios que tenemos que sensibilizar a las personas a que acompañen a la institucionalidad. Aquí el Estado colombiano no es un hombre, no es una persona, no es un grupo de ciudadanos, somos todos los colombianos. La Constitución Política en su parte orgánica establece que se crean 3 ramas del poder público. Una rama ejecutiva, en cabeza del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno de Colombia. Tenemos una rama legislativa, en cabeza del Congreso de la República, Cámara y Senado, y una rama judicial en cabeza de las altas cortes y hace parte de la Fiscalía de la rama judicial, pero no adopta decisiones a través de sentencias. Su artículo siguiente, el 113, establece que estas ramas del poder público son autónomas e independientes, y dentro de esa autonomía e independencia podrán adoptar sus decisiones sin importar el color, sin importar la persona y la condición de esa persona. El Congreso de la República, ¿qué hace? Control político, hacer las leyes y reformar la Constitución. Por eso vemos que el Senado, que la Cámara llama a control político a un ministro para una moción de censura. Eso no le debe molestar al gobierno, es una función constitucional del Congreso. Si el Congreso hace las leyes, el presidente no la quiere sancionar, eso no le debe molestar al Congreso porque el presidente tiene la función de sancionar las leyes y sin la sanción presidencial una ley no tiene vigencia. Y adicionalmente, si el Congreso y el presidente sanciona y la Corte Constitucional establece que es inconstitucional, que viola la Constitución, que reforma normas y no aprueba su constitucionalidad, eso no le debe molestar a las demás ramas porque somos un equilibrio armónico donde hay frenos y contrafrenos, porque el poder absorbe.
Y si una rama del poder público quiere llevar las riendas únicamente, las otras ramas tienen que controlarlos, tienen que entrar a establecer en nombre de la democracia, en nombre de la legitimidad del pueblo colombiano. Entonces, esas son la importancia que debemos determinar en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que tienen la independencia de elegir a quien bien consideren el nombre de la República de Colombia y tienen la autonomía de determinar en qué momento lo entran a decidir a esa persona que tome las riendas como fiscal general, pero que no sean las vías de hecho, que no sean las conductas antidemocráticas, quienes sean las protagonistas de las elecciones y de las tomas de decisiones en el país colombiano. Te lo pongo de presente, o cuando la Asamblea Departamental niegue facultades, o cuando el Consejo Municipal haga una moción de observación, ¿le debe molestar a los mandatarios? Evidentemente no. Sí. Es lo mismo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, donde hay un equilibrio y para eso constitucionalmente se estableció que venga y lo reforme, que venga y cambie las normas, pero no dentro de un marco de un Estado social de derecho donde hoy se encuentra vigente y perenne. Pues es importante justamente conocer lo que pasa con estas ramas de función pública para poder entender un poco la molestia y sobre todo ese llamado tan vehemente que hay al respeto de la independencia de los poderes en nuestro país. Un tema que seguramente vamos a seguir viendo hasta tanto no se tome una decisión frente a quién va a estar dirigiendo la Fiscalía General en los próximos años, y eso pues sin duda alguna nos mantiene aquí también atentos en el departamento del Guaviare. Magistrado César Mercado, gracias por su opinión y estamos aquí atentos. Muchas gracias, Laura, y aprovechamos la oportunidad desde el Tribunal Superior a mandarle un mensaje de solidaridad, de respaldo a todos los magistrados que hacen parte, magistradas y magistrados que hacen parte de la Corte Suprema de Justicia, a sus familias. Son momentos de tensión, de crisis, pero confiamos que el Estado funciona, que el Estado está vigente y que los organismos de seguridad presten toda la atención y el cuidado a este tipo de situaciones. Desde el Guaviare les tendemos un fuerte abrazo a la rama judicial y a todas las ramas del poder público. Gracias. Son las 7:53 de la mañana. Esto es Marandúa Noticias.